amigos y amigas, el día de hoy viajaremos al fascinante mundo de las series turcas otra vez, un fenómeno que ha enamorado a millones alrededor del planeta. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de Dirilish Ertuğrul, la resurrección. Comenzamos con una épica digna de tronos y espadas, pero con una perspectiva diferente, es decir, una perspectiva espiritual, heroica y profundamente cultural. Dirilish Ertuğrul no es solo una serie, es una precuela de la historia otomana centrada en el padre Osman I, fundador del Imperio Otomano. Emitida entre los años 2014 y 2019, esta serie fue vista por más de 2.5 mil millones de personas en más de 70 países. ¿Te imaginas algo así? A menudo comparada con Game of Thrones, pero con una narrativa donde el honor, la fe y la identidad juegan el papel protagónico. Aşk Memnun o Amor Prohibido. Ahora pasamos del campo de batalla al drama del corazón. Amor Prohibido es el melodrama por excelencia. Transmitida entre el 2008 y el 2010, esta adaptación de una novela clásica turca puso a millones a llorar, suspirar y opinar en redes sociales. El capítulo final rompió récords de audiencia en Turquía y en América Latina, y esta, es que es una historia de traición, amor y deseo prohibido que nos llegó al alma. Fatmagül Suçene o ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Aquí hacemos una pausa necesaria. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? No es solo una serie, es un grito social disfrazado de telenovela. Emitida entre 2010 y 2012, abordó el abuso sexual con una valentía poco común en la televisión. Fue tan potente que de verdad provocó un debate nacional en Turquía y resonó profundamente en otras culturas cuando fue doblada a más de 30 idiomas. Muhteşem Yüzyıl, El siglo magnífico o Süleyman el Magnífico. Volvemos a la historia, pero esta vez en su versión más lujosa y espectacular. El siglo magnífico nos lleva al corazón del Imperio Otomano bajo el mandato de Süleyman el Magnífico, el sultán más poderoso de todos. Con una producción deslumbrante y vestuarios que parecen salidos de un museo, esta serie fue emitida en 50 países. En los Balcanes y en el mundo árabe fue y sigue siendo una sensación cultural. El rey Faso del Bósforo, muy bien. Si pensabas que lo turco era cosa del pasado, Yali Çapkını, estrenada en 2022, está arrasando. Con altísimos ratings y una viralidad en redes que no se detiene, esta historia de drama y romance moderno ya apunta a convertirse en un nuevo clásico. Y es que la juventud la ama, las redes la amplifican y tú probablemente ya la has visto en más de una ocasión en TikTok sin saber que era turca. Y dime, ¿ya viste alguna de estas? ¿Cuál te enganchó más? Cuéntamelo aquí en nuestras redes, en este diálogo que no termina. Ponnos un comentario si te ha gustado este video, compártelo, ponlo like. Nos vemos pronto aquí. Son Görüşürüz. Hasta luego.